Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro resumen de Academos. El día de hoy hablaremos sobre neuroaprendizaje. Parte del contenido que se verá en el resumen es el pensamiento, la memoria, las funciones intelectuales, donde se origina el centro del pensamiento, así como la planificación. Veremos el centro de la inteligencia, parte del lenguaje, hasta motivación. Es importante conocer cómo está formado o integrado cómo funciona el cerebro, nuestro sistema nervioso, ya que pues el cerebro se le conoce como el centro de mando, el que regula e integra todas nuestras funciones desde el pensamiento, la parte consciente, inconsciente o subconsciente, hasta nuestras acciones. Debemos mencionar que nuestro cerebro está formado por dos hemisferios cerebrales, correspondería al derecho y al izquierdo. Esto es como que si nosotros viéramos a una persona desde arriba, le vemos la parte superior de la cabeza y el cerebro que está integrado por dos mitades, que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada una de ellas tiene funciones dominantes, las cuales veremos más adelante. Y prácticamente los hemisferios se comunican por una red de neuronas entre ambos, que es el cuerpo calloso, que haremos mención posteriormente. ¿Cómo es la estructura interna del cerebro? El cerebro, al ser un órgano tan importante, está protegido por una serie de membranas que le dan protección, amortiguación, aseguran sus nutrientes. Y por la parte externa de estas membranas se encuentra el hueso, la parte ósea que en algunas áreas, en algunas zonas es de mayor dureza que en otras, porque pues debe de proteger un órgano tan importante y la base del cerebro. Y en la parte externa del hueso tenemos tejido subjuntivo, parte de las arterias y venas y hasta llegar a la piel. Si nosotros cortamos al cerebro de esta manera, lo que conocemos como un corte axial, como cuando cortamos una naranja a la mitad, podemos observar que en el cerebro hay una parte gris que correspondería a la corteza cerebral y a la parte gris del centro del cerebro son núcleos y está la sustancia blanca, ¿no? Está la sustancia blanca que es rica en una sustancia llamada mielina. La sustancia gris que corresponde a la corteza cerebral que se encuentra por la parte superficial del cerebro son aproximadamente 4 milímetros de espesor, que prácticamente es en la zona que se describe en algunos libros, es lo que nos diferencia de algunos animales, es la parte desarrollada evolutivamente de la especie Homo sapiens, prácticamente lo que nos hace seres de razón. Y aquí podemos, lo que comentaba, esto es como si estuviéramos viendo una persona de frente y por lo tanto, como le estamos viendo de frente, este sería el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? Es como cuando vemos una persona de frente, nuestra parte izquierda sería la parte de la derecha de la persona viéndola de frente y nuestra parte derecha sería la parte izquierda de la persona viéndola de frente. Entonces, ya que dimos esta referencia, el hemisferio derecho se conecta con el hemisferio izquierdo a través de estas redes neuronales que conocemos como cuerpo calloso. El cuerpo calloso va a ser
Va a tener la función de integrar la comunicación con el hemisferio opuesto. Aquí podemos observar una neurona, que es la neurona, es la unidad anatómica y funcional del, del sistema nervioso. Ahorita vamos a ver un video para poder tener una idea cómo funcionan las neuronas, pero prácticamente recordemos el principio que dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se crea un impulso eléctrico, se crea un impulso eléctrico y a partir de este impulso eléctrico es como cuando encendemos la luz a través de un interruptor, la energía eléctrica va a viajar. Lo que en este sentido, este, en este sentido, estaba guiando de esta imagen de abajo, la energía eléctrica va a ir viajando hasta llegar a la parte terminal de la neurona que conocemos como terminal sináptica. La sinapsis es el punto de contacto entre ambas neuronas. Y aquí podemos observar el espacio intersináptico, el espacio entre las sinapsis. Cuando llega la descarga eléctrica o la electricidad por la parte de la neurona, al llegar aquí va a provocar la movilización de vesículas. Estas vesículas contienen en su interior sustancias químicas que son neurotransmisores. Los neurotransmisores se van a liberar en la terminal sináptica y los neurotransmisores van a actuar sobre el receptor de la neurona postsináptica. Esta es neurona presináptica, o sea, antes de la sinapsis, y neurona postsináptica, después de la sinapsis. Y el neurotransmisor, cuando haga contacto con el receptor, ahora va a ser el encargado de estimular a esta neurona, provocar la entrada de unos iones y que se vuelva a llevar a cabo la descarga eléctrica y así sucesivamente. De manera muy breve, así es el funcionamiento general de la neurona y la sinapsis. Vamos a proyectar parte de un video para verlo en vivo y en directo para conocer el funcionamiento de la. Vamos a ver cómo estos impulsos eléctricos, estos destellos que se llaman potenciales de acción, cruzan tres neuronas en un circuito aquí. Si miramos con mayor detalle, podemos ver que cruzan la sinapsis. Vamos a ver cómo estos impulsos eléctricos, estos destellos que se llaman potenciales de acción, cruzan tres neuronas en un circuito aquí. Si miramos con mayor detalle, podemos ver que cruzan la sinapsis. Avanza hacia la próxima neurona del circuito, cruza otra sinapsis y finalmente activa a la neurona siguiente en esta cadena. Si observamos a velocidades más bajas y con mayor aumento, podremos enfocarnos en la transferencia de información en una sola sinapsis. A la derecha tenemos la velocidad y a la izquierda el terminal sináptico. A medida que el impulso de información desciende, estos pequeños discos grandes que son canales ubicados en el terminal sináptico se abren y permiten el ingreso de los iones de calcio al terminal nervioso. Los iones de calcio luego activan pequeños paquetes de neurotransmisores que quedan su contenido en el espacio de esta sinapsis. Algunos de ellos ocurren, pero otros activan receptores en las neuronas del tronco y abren aún más canales que permiten el ingreso de los iones de sodio, y así esta transferencia de información se propaga de una neurona a la siguiente a través de estas conexiones.
Muy bien, ahorita vimos en video parte de lo que se explicaba, el funcionamiento de las neuronas y su comunicación a través de las sinapsis. Realmente aquí tenemos de manera esquemática una neurona también, donde aquí entrarían los iones provocando una descarga eléctrica sobre la membrana de la neurona. Podemos observar que las vesículas, digamos que aquí se fabrican los neurotransmisores y se empaquetan en las vesículas. A su vez, estas vesículas van a ser transportadas a lo largo de la neurona hasta llegar a la terminal sináptica. Realmente cuando nosotros ponemos a trabajar, ejercitar el cerebro, las neuronas, el pensamiento, la memoria, el análisis y más funciones intelectuales, cuando fortalecemos la memoria, un ejemplo, realmente y estoy hablando de memoria de mediano o largo plazo, realmente ya está demostrado que hay cambios estructurales e incluso químicos entre las neuronas. Entonces, realmente, cuando realizamos actividades mentales como el pensar, analizar o el fortalecimiento de la memoria, lo que estamos trabajando es incrementando la estructura de la neurona, ¿no? Un ejemplo o una analogía es como la persona que hace ejercicio en un gimnasio que levanta pesas, trabaja un músculo y su músculo va a tener cambios internos y eso es lo que va a provocar el crecimiento y el fortalecimiento del músculo. Lo mismo sucede con la neurona. Mientras la estimulamos, la ponemos a trabajar, va a haber cambios internos en la neurona y eso es lo que nos va a permitir el desarrollo de más habilidades mentales e incluso de almacenar no solamente recuerdos o información, sino también la velocidad del pensamiento y la capacidad para resolver mayor cantidad de problemas. ¿Qué debemos de nuestro cerebro? No únicamente funciona con electricidad, sino que en el interior de nuestro cerebro también funciona con sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Y aquí nada más estoy mostrando dos vías de estos neurotransmisores, que es la dopamina y la serotonina. Ajá. Este, ¿De dónde surge o nace todo esto? De la parte interna del cerebro, donde aquí podemos encontrar el sistema límbico, que vamos a hablar de él más adelante. Esto únicamente para mencionar que nuestro cerebro no únicamente funciona con electricidad, sino también con sustancias químicas. Y de estas sustancias químicas, los neurotransmisores deben de estar equilibrados también, porque, por ejemplo, el déficit de dopamina puede provocar sensación de tristeza, sin ganas de hacer algunas cosas o incluso algunos problemas médicos como la depresión. Y lo contrario, el exceso de dopamina se está vinculado con las adicciones, estados de euforia, ¿no? Entonces realmente es un equilibrio y de aquí la importancia de una buena alimentación también, así como de las actividades que realizamos. A grandes rasgos, nuestro cerebro se divide en lóbulos. En el cerebro tiene una cisura que va a dividir al cerebro en la parte frontal y en la parte posterior, que sería la región parietal. Eso es como que si estuviéramos viendo una persona de lado, que de perfil, digamos, que por ejemplo aquí estaría
su cabeza y parte de la nariz, ¿no? Para darnos una idea. Entonces, esta cisura va a dividir al cerebro en una región frontal, que esta parte es motora, o sea, es la que se encarga de realizar nuestras acciones, como el caminar, agarrar un vaso, etcétera. Y la parte posterior, que es la parietal, es la que se encarga sobre todo de los estímulos sensitivos. Vamos a tener también otra cisura que va a formar el lóbulo temporal, que está relacionado con la audición, parte del olfato, la memoria, el lóbulo occipital, que es el encargado de la visión, ¿sale? Y aprovechando esta imagen, aquí tenemos al cerebelo, que se encarga del equilibrio, corrección de movimientos. A grandes rasgos, estas son las funciones de los lóbulos cerebrales. Como comentamos en un principio, nuestro cerebro está formado por un hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En todos tenemos un hemisferio dominante y a su vez cada hemisferio tiene funciones que son de mayor desempeño para un hemisferio que para el otro. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo se le conoce como el cerebro, la parte analítica o matemática, ¿no? Se encarga de la lógica, la correlación lineal, la interpretación simbólica, el abstracto, el lenguaje, que vamos a hablar del lenguaje, la expresión oral, asociativa, auditiva. Y el hemisferio derecho es más como la parte creativa, artística, es intuitiva, concreto, no verbal, atemporal. Lo que comentábamos relacionado con la expresión artística, la creatividad, sentimientos, emociones. Nuestro cerebro, acuérdense que habíamos comentado que había una línea, una cisura que dividía al cerebro en una parte anterior o motora y una parte posterior o sensitiva. En esta imagen les menciono que, por ejemplo, tenemos unas áreas muy importantes. El área de Broca, que se encuentra predominantemente en el hemisferio izquierdo, es el encargado de formar las palabras. En el lóbulo temporal habíamos dicho que estaba la parte auditiva. Aquí tenemos un área muy importante que le prestaremos parte de su tiempo, que es el área de Wernicke. Se le conoce como el centro de la inteligencia a esta área. Ajá. Y vamos a hablar un poquito más detalladamente de esta área. Em, en esta parte o en esta área es el procesamiento visual de las palabras, o sea, la lectura. Cuando leemos, nuestro cerebro no se le viene a la mente las palabras, sino, por ejemplo, si les menciono el carro se detuvo, nuestro cerebro no interpreta las imágenes, ¿sale? Por eso nos dice procesamiento visual de las palabras. Interpreta las imágenes no palabra por palabra, ¿sale? Y se dan cuenta, está muy relacionado con la parte posterior de la visión. Y también tenemos el área de asociación límbica, que es el encargado del comportamiento, las emociones, la motivación. ¿Qué área, si recuerdo, ahorita poniendo a prueba su memoria a corto plazo, qué área era esta, la que comentamos? El centro, el que se le conoce como el centro de la inteligencia, que recibe otras nominaciones, ¿no? A ver si se acuerdan. Bueno, acuérdense que correspondía al área de Wernicke. ¿Por qué es tan importante esta área? Porque pueden observar ustedes aquí a través de estas flechas que prácticamente toda la información
que recibe nuestro cerebro va a llegar a esta área. El área de sensación va a llegar aquí al área para que se interprete. La audición, eh, por ejemplo, yo ahorita que les estoy dando este resumen, lo que ustedes estén escuchando, que les llega aquí primero, lo que ustedes estén escuchando, este mensaje que justamente ustedes están escuchando ahorita, va a llegar a esta área para su interpretación. Lo que ustedes están leyendo, todo lo que ustedes leen, entra por la vía óptica, o sea, de los ojos, un viaje hasta la parte posterior del cerebro, habíamos dicho el lóbulo occipital, donde se encuentra el área visual, y todo lo que ustedes están viendo ahorita tiene que ser interpretado. No nada más ver, sino que su cerebro realiza una interpretación. Y esta área es el área visual de la interpretación. Entonces, lo que les decía, toda la información que les llega a su cerebro, esta área se va a encargar de relacionar e interpretar toda la información, ¿no? Esta área que es el área visual de la interpretación y previamente habíamos dicho que también, bueno, aquí está involucrada el área del proceso de la lectura. Personas que tienen cierta alteración o lesión en esta zona que nos dice área visual de interpretación, o sea, es el área encargada de interpretar las palabras, ¿no? Las palabras escritas. Entonces, las personas que tienen cierto grado de alteración aquí en esta área son las personas que se conocen como disléxicas, que tienen dificultad a la lectura. Una persona que tiene esa área sin alteraciones interpreta bien las letras y conoce su forma, su orden, pero una persona que tenga alguna alteración en esta zona, en esta área, realmente sabe que son letras, ¿no? Pero no puede interpretarlas adecuadamente o conocer el orden. Este es un ejemplo de conocer la importancia de, de algunas áreas, de algunas zonas. El hemisferio izquierdo, aquí es como que si estuviéramos viendo una persona por la parte posterior, por arriba, como les decía. El área, nosotros tenemos un hemisferio dominante, que en el 95% de las personas se encuentra en el área izquierda. Y acuérdense, les había mencionado que también en el 95% de las personas en el hemisferio izquierdo se encuentra el área de Broca. Ajá. Que si recuerdan, este es el área del habla. Broca. Ujú. Que en el 95% de las personas se encuentra sobre el hemisferio izquierdo. ¿Cuál va a ser el papel del lenguaje en el funcionamiento del área de Wernicke? Lo que les comentaba, realmente esta área se va a encargar de interpretar adecuadamente toda la información que llega desde la parte sensitiva, desde lo que estamos escuchando y lo que vemos o leemos, ¿no? Entonces, en esta área se va a encargar y de aquí justamente va a haber una conexión en caso que ustedes tengan que dar una respuesta verbal. Todo lo que ustedes interpretaron, ya que esta área se encargó de la interpretación, ustedes realizarían la respuesta adecuada, ¿no? Que este es un ejemplo sencillo y chusco. Es que, por ejemplo, a alguien que le preguntas, ¿cuánto sacaste de calificación?
Lo que ustedes están escuchando ahorita, porque no está escrito, primero llega aquí. Primero escuchan el sonido y esta zona lo interpreta. Y dice, ¿cuánto sacaste de calificación? Al decir cuánto, pues su cerebro interpreta que les están preguntando una cantidad, ¿no? Ya que lo interpretaron, pueden dar una respuesta, pueden decir, no, pues saqué 10, ¿no? Y si no funcionara adecuadamente esta zona, podría ser el ejemplo, este, ¿cómo te llamas? ¿No? Les llega la audición, el sonido, pero si hay un daño aquí o alguna lesión y les preguntan, ¿cómo te llamas? Y no hay una adecuada interpretación del sonido, se respondería, son ejemplos, ¿no? Tengo 10 años, ¿no? O sea, no tiene que ver la respuesta con el mensaje de la pregunta. Y ahora nos vamos a enfocar en el área prefrontal, que es esta zona. ¿Cuáles son las funciones del área prefrontal? El área prefrontal es el encargado de las funciones intelectuales superiores y tiene la capacidad de resolver problemas complicados, de realizar tareas sucesivas para alcanzar una meta completa o compleja. Capacidad de aprender a realizar varias labores paralelas al mismo tiempo. La zona de las ambiciones también es el área encargada del control del comportamiento, respuestas sociales adecuadas a la ocasión, capacidad de enhebrar cualquier serie larga de pensamientos, así como el control de temperamentos. Esto de enhebrar, la capacidad de enhebrar cualquier serie larga es como que de enlazar, ¿no? Entonces estas son las funciones del área prefrontal. Que si ustedes recuerdan a este personaje, pues aparte que tenía una poca memoria, que también podrían recordar de este personaje. Se distraía con facilidad, que difícilmente completaba una tarea, ¿no? Porque se distraía con cualquier cosa que tenía enfrente. Entonces, ese es un ejemplo de lo que mencionamos aquí. Personas con lesiones en la corteza prefrontal, justamente lo que les mencionaba, se distraen con facilidad del tema central del pensamiento, mientras que cuando funciona con normalidad son capaces de avanzar hasta culminar sus metas planteadas con independencia de las distracciones. Esto no quiere decir que todas las personas que se distraigan con facilidad tienen una lesión, ¿no? Sino que lo que les comentaba en un principio, esto es como de ir fortaleciendo las vías o las redes neuronales, ¿no? En el área prefrontal también aquí se da algo llamado como el concepto de la memoria operativa. Se le conoce como el área de la elaboración del pensamiento. Se realiza la anticipación y ejecución de las funciones intelectuales por las áreas prefrontales, lo que conocemos como el concepto de memoria operativa. El área prefrontal se le conoce también como la elaboración del pensamiento. Cuando estamos pensando en algo, ahí es donde hasta ahorita se ha demostrado que se activan esas neuronas. Consigue retener los pensamientos el tiempo suficiente para que tuviera lugar el almacenamiento del recuerdo. Esta capacidad de las áreas prefrontales para seguir el hilo de muchos fragmentos de información a la vez y permitir la evocación instantánea de su contenido cuando lo requieran, se denomina memoria operativa del cerebro. Este es el concepto de la memoria operativa. Al combinarse todos los fragmentos transitorios que van a integrar la memoria operativa, surgen las siguientes capacidades del área prefrontal: de pronosticar, planificar,
Retrasar la acción sucesiva a las señales sensitivas recibidas del modo que sea posible sopesar su información hasta decidir la respuesta mejor elaborada. Plantearse consecuencias de las acciones motoras antes de llevarla a cabo. Un ejemplo de si hago esto, puede pasar esto, mejor no lo hago, ¿no? Hablando de acciones motoras. Resolver problemas matemáticos, legales o filosóficos son ejemplos. Correlacionar todas las vías de información para diagnosticar enfermedades raras, que pues esto los médicos lo tenemos muy desarrollado. Controlar nuestras actividades en consonancia con las leyes morales. Estos son ejemplos, ¿no? La memoria depende de la facilitación e inhibición sinápticas. En un principio mencionábamos qué son las sinapsis y la facilitación o la inhibición del flujo de información. De aquí depende parte de la memoria. Lo que mencionamos, el cerebro tiene la capacidad de aprender a ignorar aquella información irrelevante. Imagínense que toda la información que les llegara a su cerebro se acumulara. Eh, Cuando dormimos, también el sueño es importante para el aprendizaje. Por eso casi no recomiendo, mejor dicho, no recomiendo que mis estudiantes se desvelen. Siempre les doy técnicas de organización porque el desvelo, perdón, porque el sueño es, aparte de ser reparador, es necesario para el aprendizaje. Entonces, en el sueño es cuando se, digamos, recicla cuando se elimina información irrelevante, ¿no? Imagínense que cada sonido, cada cosa que vean se almacenara en su cerebro, entonces se estaría llenando de mucha información irrelevante, como nos dice ahí. Y esto es como un filtro de información importante que podría ser o, o información que nosotros podríamos considerar que realmente es importante. Sucede por la inhibición de las vías sinápticas encargadas de su transmisión, lo que se llama habituación, y se trata de un tipo de memoria negativo. Frente a la información recibida que genera unas consecuencias importantes como dolor o placer, el cerebro posee una capacidad automática diferente para potenciar y almacenar las huellas de memoria. Es la memoria positiva que obedece a la facilitación de las vías sinápticas y a esto se le denomina sensibilización de la memoria. La memoria, una forma común de clasificarla es si es de corto plazo, de medio o mediano plazo y de largo plazo. La de corto plazo dura segundos, máximo minutos, a no ser que esto se convierta en recuerdos a largo plazo. La memoria de mediano plazo dura entre días y semanas y la de largo plazo, una vez almacenada, puede durar años, o incluso toda la vida. Que algo que siempre les pregunto en clases a los alumnos es que esto es parte de lo que se ve en el taller o en el curso a prueba, es que ellos conozcan o vean la estrategia de cómo algo que recién están aprendiendo se convierte en memoria a largo plazo, empezando por esto. Aparte de esta clasificación general, señalamos la memoria operativa, que ya lo mencionamos, sobre todo la memoria a corto plazo empleada en el curso del razonamiento intelectual, pero que llega a su fin cuando se resuelve cada etapa del problema. Y la memoria también se puede clasificar de acuerdo al tipo de información almacenada. Y una de estas clasificaciones es la memoria declarativa y la memoria procedimental. La memoria declarativa se refiere al recuerdo de detalles que forman un pensamiento integrado, como la memoria de una experiencia importante que abarque el medio que aconteció, sus relaciones temporales, causas de su producción, el significado que tuvo o deducciones particulares que dejó en la mente de la persona. Este ejemplo de esta memoria declarativa es cuando se les pide que recuerden un viaje, ¿no? En dónde fue, este ejemplo que
qué relación temporal, podría ser si, qué día era o en qué temporada del año, etcétera. Y la memoria procedimental se asocia con actividades motoras del cuerpo de una persona, como las habilidades adquiridas. Este es un ejemplo, como las habilidades adquiridas para golpear una pelota de tenis, que comprenden los recuerdos automáticos encargados de observar la pelota, calcular la relación con la raqueta y velocidad, y deducir con rapidez movimientos del cuerpo, brazos y raquetas necesarios para golpear la pelota según se desee. Todo ello activado al instante en función del aprendizaje previo adquirido sobre este deporte, y desplazar el siguiente golpe del juego al mismo tiempo que se olvidan los detalles del anterior. Eh, Ejemplo de esto de la memoria procedimental es cuando, digamos, es el ejemplo que se me viene ahorita, cuando los médicos cirujanos, pues sabemos que después de hacer una incisión o de cortar, sigue jalar parte del tejido, realizar otro corte y así sucesivamente, ¿no? O sea, por eso dice procedimental, es una serie de pasos relacionado con actividades motoras. La memoria de corto plazo habíamos dicho que solo dura segundos o minutos. Solo dura mientras la persona siga pensando en dichos números o en dichas circunstancias. Son ejemplos, ¿no? La de mediano plazo, a la larga va a desaparecer, a no ser que se activen suficientes huellas de memoria como para volverse permanentes, o sea, memoria de largo plazo. Y la de largo plazo, se piensa que la memoria de largo plazo va a depender de cambios estructurales reales en la sinapsis, parte de lo que hablamos en el principio, así como cambios, en vez de cambios químicos, que van a potenciar o suprimir la conducción de las señales. Y durante la formación de la memoria a largo plazo se producen cambios estructurales en la sinapsis. ¿Qué es la consolidación de la memoria? Para que la memoria a corto plazo se transforme en memoria a largo plazo, debe quedar consolidada. Si la memoria de corto plazo se activa repetidas veces, se pondrá en marcha cambios anatómicos, físicos y químicos en la sinapsis, que van a ser responsables del tipo de memoria a largo plazo. Y este proceso tarda aproximadamente, o se ha demostrado que tarda de 5 a 10 minutos en producir una consolidación mínima, o 1 hora o más para producir una consolidación profunda. La repetición potencia la transferencia desde la memoria a corto plazo hasta la memoria a largo plazo. La repetición de la misma información una y otra vez acelera y potencia el grado de transferencia desde la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Por tanto, aviva y favorece la consolidación. El cerebro posee una tendencia natural a repetir la información recién recibida, especialmente si capta la atención de la mente. Para que se pueda llevar a cabo el aprendizaje o la consolidación de la memoria, que es de lo que estamos hablando ahorita, muy importante la atención de la mente. Nos dice que esto explica por qué una persona es capaz de recordar pequeños fragmentos de información estudiados en profundidad mucho mejor que grandes cantidades estudiados de manera superficial. O sea, aquí es importante la calidad del estudio, ¿no? Es mejor estudiar en profundidad, aunque sean pequeñas cantidades de información, a leer demasiado y de manera superficial, ¿no? También justifica por qué una persona que esté plenamente despierta puede consolidar sus recuerdos mucho mejor que otra que se encuentra en un estado de cansancio mental. Importante, una buena alimentación para que nuestro cerebro tenga los nutrientes y el descanso. Lo que comentamos, parte de esto sobre los desvelos, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegamos con este breve resumen. Ya no entraremos a la parte de la motivación. Esto ya se verá en el taller, en la sesión, en el curso. Pero es importante que ustedes conozcan cuáles son las vías de motivación, pero existe algo más importante y poderoso
que la motivación, ¿no? Que bueno, espero haya sido de su agrado este resumen sobre neuroaprendizaje, que como lo comenté en un principio es un resumen, o sea, es algo superficial lo que vimos aquí. ¿Sale? Muchas gracias y espero sea de utilidad este video para ustedes.